¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, el podcast que conecta continentes, rompe barreras de lenguaje y acerca a las personas detrás de la ciencia al público. Hoy nos acompaña un divulgador científico cuya trayectoria ha logrado llevar la ciencia y los personajes trabajando en ella a muchos lugares de Colombia y más allá. Carlos Guarnizo es líder del Biocore en la Universidad de los Andes, profesor de divulgación científica y biogeografía y del famoso programa Ciencia Café para su merced, donde transmite la ciencia sin jerga, desmonta los mitos con empatía y cuenta historias que nos conectan con la biodiversidad. Carlos, bienvenidos a Science Behind the Glass. Es un placer tenerte aquí. Qué emoción que ahora seas el entrevistado, no el entrevistador. No, es todo un honor estar en Science Behind the Glass. Muy contento. Muchas gracias por la invitación, Linda y Daniel. Es un placer. Para empezar, queremos saber sobre tus orígenes, de dónde viene tu impulso de divulgar, cómo empezó toda esta historia. Bueno, pues es curioso porque yo siempre pensé que yo era una persona bastante, pues yo soy en realidad como introvertida, sobre todo cuando estoy con pocas personas. Pero cuando estoy con muchas, no soy introvertido, lo cual es bastante curioso. Y cuando yo era niño, revisando los fotoálbums familiares y también los videos que grababa un tío, tenía una cámara de video en los 80s que no eran tan comunes, ¿no? Yo desde bien pequeño grababa como videos con mis primos, entonces yo creo que desde ese momento como que algo se activó así, pero, pero fue como una anécdota nomás. Em, Después obviamente paré de hacer eso, pero curiosamente cuando yo estaba en el pregrado también empezaba a hacer videos con unos amigos, pero tomando el pelo. No tenía nada que ver con ciencia, sino era como grabar como situaciones cómicas. Y otra vez paré, y después sí terminé haciendo divulgación em, sin tenerlo como planeado. Pero estaba diciendo Daniel que en realidad yo siempre pensé que yo iba a terminar siendo, pues, estar en la academia, como siendo docente universitario, haciendo investigación, pero nunca se me ha pasado por la cabeza hacer divulgación, sino que fue casi como accidental en donde una persona que vino a visitar el país de Estados Unidos, una investigadora llamada Karen Lips, ella estaba trabajando creo que en el Smithsonian, no me acuerdo en ese momento, y me preguntó, ella estaba visitando Bogotá y me preguntó, estábamos almorzando y me preguntó si yo conocía algún café ciencia aquí en Bogotá, para que ella fuera y conociera lo que se hace en ciencia en Colombia. Y yo le pregunté, ¿un qué, perdón? Y me dice, un café ciencia. Yo, ¿eso qué es? Y me dice, no, pues es un lugar, un café generalmente, donde hay charlas académicas, científicas, y uno toma cerveza mientras escucha la charla. Y yo, uy, eso suena buenísimo, pero yo no conozco. O sea, soy absolutamente ignorante. Puede ser que haya, pero no conozco. Entonces yo busqué y no encontré, en realidad. Vi unos fuera de Bogotá, pero en Bogotá así como que fuera continuo. Eso fue en el año 2017. No encontré. Entonces yo le dije, no, en Bogotá no hay lácteos. Y me dice, ¿cómo? Sería bueno que hubiera uno, ¿no? Y se fue. Y, y dejó ahí como la cosa, como. Entonces, con un grupo de colegas que coincidencialmente todos trabajamos con ranas ahí en la Universidad de los Andes y también unas personas del Humboldt y de la Javeriana, eh, dijimos, pues empecemos un café ciencia, pero ¿quién lo hace? ¿Quién organiza? ¿Quién modera? Y hagamos también videos y entonces, pues, en realidad, el trabajo académico tiene mucho tiempo, pero yo dije, no, pues, yo voy a intentar. Y ahí fue cuando me entró la angustia porque yo nunca había hecho divulgación. Y nunca había grabado videos así como de entrevista, nunca había entrevistado a nadie. Y tampoco había organizado eventos, ni siquiera el amigo secreto de la oficina, nunca había organizado nada.
Entonces, fue bastante angustiante empezar, sobre todo en la angustia de pensar que iba a aparecer en un video, ¿qué van a decir mis colegas? Porque es que yo no empecé muy joven, o sea, 2017 yo ya estaba veterano, digamos. Entonces, esa angustia de qué van a pensar mis colegas, si profesionales, de que yo esté entrevistando a gente. Entonces dije, no, pues voy a empezar a intentar, tal vez un escudo que me puede proteger es entrevistar a gente muy pro al comienzo. Y aquí tuve esa fortuna de que me dijeron que sí. Entonces, el primer Café Ciencia fue sobre las aves de Bogotá. Y los panelistas eran Gary Stiles, Daniel Cadena, o sea, los más tops que saben de aves en Colombia. Las primeras entrevistas también, de Liliana Rojas, gente que yo conocía, que tenía como la confianza yo de que si yo la embarraba no me la iban a montar. Pero, pero también que eran muy pros en sus áreas. Entonces, yo no sabía a qué atenerme. Yo pensé, esto va a ser el debacle, me van a asesinar, Y no, resulta que no, a la gente le gustó mucho. Y ahí empezó, entonces, esto se volvió, es un hobby. Al comienzo era un hobby que hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta escalar, y a mí me gusta hacer divulgación, me gusta hacer videos, entrevistas, café ciencia, porque en realidad al comienzo no, pues en realidad al comienzo y todavía no me pagan por eso, pero sí tengo que decir que el trabajo que tengo hoy existe gracias a que empecé a hacer divulgación, porque hoy vivo de la divulgación en la Universidad de los Andes, trabajo en la Vicerrectoría de Investigación y Creación haciendo divulgación. Pero no trabajo hoy en día estudiando ranas, ni biogeografía, ni evolución, que era lo que yo me preparé con pregrado, maestría, doctorado, dos postdocs, y no, eso no es lo que estoy haciendo ahora. Pero yo creo que sí me sirvió mucho porque estoy en una situación como intermedia entre alguien que trabaja en comunicaciones, pues por la que no estudié eso, pero llevo bastante experiencia haciendo eso, y en la academia, que en realidad las personas que yo entrevisto me ven más, sí, como un colega, y creo que eso también facilita, creo que esa es una de las preguntas más adelante. Creo que eso facilita la comunicación también, que vean que tal vez uno no va a malinterpretar o publicar algo que vaya a hacer quedar mal a la o el investigador. Pues es muy interesante lo que dices, especialmente porque, como dices, pues somos malísimos, nos incluyó aquí a todos, pero tú no, tú ya sales de ahí, de comunicando y aprendiendo edición de video. Con Daniel no teníamos ni idea cómo editar del principio. Nos tomó un par de meses preparar todo esto. Y me parece muy curioso que, sí, eso como tú dices, que tú tienes esa preparación académica y creo que eso te da unas bases fuertes. Y sí, ¿qué pensarán los colegas de uno? Lo que dirán. Nosotros lo hacemos bilingüe, entonces el inglés al principio era como el inglés, la pronunciación. Entonces uno le para muchas bolas a eso, pero en realidad es muy chévere lo que haces y por qué en Ciencia Café para su merced, tú tienes un dinosaurio, ¿por qué un dinosaurio? El dinosaurio. Pues en realidad al comienzo yo no sabía cómo poner la iniciativa. Como yo trabajaba con ranas, pues yo quería poner la ruana enruanada porque pues en Bogotá, la rana enruanada. Mi hermana Carolina, ella es diseñadora, entonces me dijo, la rana enruanada, no me gusta tanto. Algo que defina más como es usted y no sé qué. Entonces yo, pues mi mamá es de Boyacá, de Tunja. Y yo desde niño siempre digo su merced a todo el mundo, su merced para acá, su merced para... Chistoso porque en el doctorado también decía su merced. Y todos los latinos que estaban allá haciendo el doctorado empezaron a decir su merced, también me decían, su merced, qué palabra tan bonita. Su merced, eso no lo había escuchado yo antes, ni en Argentina, ni en Perú. Ni en Chile. Entonces, como era un café ciencia, entonces yo decía, ciencia, café, para su merced rima. El dinosaurio es porque la idea era que escoger un animal, una mascota, que no existiera sin la ciencia. Al comienzo yo pensé, pues, una mosca drosófila melanogaster. No, qué hueso. Una mosca drosófila, no. Entonces, pensando, dije, los dinosaurios. Un dinosaurio en realidad
la imagen que tenemos de los dinosaurios viene de los paleontólogos y los artistas. En realidad no sabríamos cómo se ven si no fuera por la ciencia, porque son animales 100% científicos. Entonces, por eso se escogió un dinosaurio que está sosteniendo un café con un átomo, y ese es el logo de Ciencia Café para Sumercer, y por eso es un dinosaurio. Sumersaurio se llama. Aunque hay gente que me dijo, yo hubiera puesto sumercesaurio yo. Sí, creo que era más adecuado. Ay, qué interesante. Y bueno, ¿tú cómo conectarías tu trabajo con ranas con tu trabajo en la divulgación? ¿Crees que te han servido de inspiración tu investigación con ranas? En el trabajo que es curioso porque cuando yo empecé ahí en la Universidad de los Andes, en el pregrado, me interesó mucho una materia que se llama Fisiología Animal, que la dictaba un profesor alemán, Horst Ludeke se llama. Y él era tan buena esa clase, creo que era después del almuerzo, entonces uno tenía que, porque tenía una voz así muy alemana, así como muy constante, y después del almuerzo uno le empezaba a dar su así, y uno tenía que estar. Pero los temas que hablaba me parecían tan interesantes, cómo funcionan los animales, en la fisiología animal, cómo funciona, para qué sirven los riñones, el hígado, no sé qué, y las diferencias entre las especies, de cómo solucionan problemas. No, tremendo. Entonces, cuando terminó la clase, yo quise ir le golpeé en la oficina y le pregunté si yo podía ser voluntario o aprender en el laboratorio donde él estaba, y me dijo que de una. Y me dice, eso sí, aquí trabajamos con ranas. ¿Qué opina de las ranas? A mí me dicen, "No, buenísimo, simpatiquísimas". Entonces, desde ahí empecé con las ranas, pero es curioso porque en el laboratorio donde estaba yo, trabajaban en lo que se conoce como ecofisiología, es decir, una mezcla entre ecología y fisiología. Y todos trabajaban en eso, todos, todos. Y yo, como bien al principio, cuando iba a empezar a hacer mi tesis de pregrado, el profesor Ludek me dice, Carlos, imagínese que conseguí una beca para hacer una tesis, que alguien haga una tesis en ADN, en un tema que se llama filografía. ¿Usted qué opina del ADN? ¿Le gustaría trabajar en el laboratorio? Lo que pasa es que aquí todo el mundo trabaja con temas de ecología y de estar ahí en el campo y grabar ranas y el canto, pero esto es muy distinto. A los que están aquí no les va a gustar eso. Trabajar en el laboratorio y un computador. ¿Pero usted qué opina? Es un área que está empezando a coger fuerza, me dice yo. De una ADN, buenísimo. Entonces me dice, entonces, listo. Usted va a hacer su tesis con ADN de ranas, el pionero del laboratorio. Sin saberlo, estaba haciendo los pioneros en los estudios de filografía en Colombia, porque nadie había, era algo muy nuevo. Y entonces me tocó ir a otro laboratorio a aprender las técnicas de ADN. Era un laboratorio de microbiología, se llama el CIMPAT, Centro de Investigaciones en Parasitología y Microbiología Trópica. Y ahí aprendí las técnicas y hacer PCRs, toda la vaina. Entonces, yo estaba en un laboratorio, pero trabajé en otro tema con otra gente. Luego pasaron cosas similares en el doctorado y en los postdocs. Era como que yo siempre era como un bicho raro porque estaba interesado en unos temas en donde los laboratorios hacían otros, y, y creo que para responder tu pregunta, creo que eso me sirvió porque al estar siempre como un poquito como mosco en leche, uno va aprendiendo a hablar, a comunicarse con gente distinta a uno. Y creo que eso es importante y en ese momento yo no lo sabía. De hecho, en ese momento yo pensé que era angustiante porque decía, todos son diferentes a mí, no, no. Pero ahora es, lo veo en perspectiva, digo, qué bueno, porque uno aprende habilidades y uno no se da cuenta en el momento. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que cuando uno de espectador viendo a dos personas conversar, yo tenía la habilidad de darme cuenta, por ejemplo, que la persona A estaba hablándole en un lenguaje que la persona B no entendía y la persona B no decía nada por no quedar mal con la persona A. Entonces, parecía que hubiera conversado, pero no había conversación. Y yo me daba cuenta de esas cosas, creo que por esa siempre estar como en un lugar equivocado, en un lugar equivocado. Y creo que esa habilidad es muy importante cuando uno va a divulgar, porque uno siempre está hablando con gente, ya sea cuando estoy entrevistando a un académico, ahí uno tiene que sacar esas habilidades de, bueno,
¿Cómo hago para que esta persona me entienda qué es lo que yo quiero? Con eso minimizamos el tiempo de la interacción para que esta persona tenga tiempo suficiente de dar su entrevista. Porque ahora con estos, todo el mundo no tiene tiempo. Lo que pasaba antes era que uno decía, profe, hacemos una entrevista, listo. Entonces, ¿cuándo? Entonces miraba el calendario, ¿qué tal en 8 días? Entonces en 8 días uno iba y después, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tal si hablamos de esto? No sé qué, hagamos un guión, no sé qué. 8 días después, bueno, ¿qué le parece mi guión? No, no sé qué, entonces corrija, no sé qué, 8 días después. Pues 3 meses después hacían la entrevista y la grabación se duraba como 1 hora y entonces era todo tan grande, tan que no era efectivo en cuanto a un número de personas. Cambio, ahora lo que hago es encuentro a alguien y digo, profe, listo, hagamos un video, 3 minutos. ¿Cuándo? Ya, saco el video, el celular, grabémoslo ya. Entonces, como, ¿qué? Ya, pero no puede ser. Pero no he preparado ya nada. Y yo, excelente que no haya preparado nada, es buenísimo. Es una conversación informal. Si no, pero entonces primero se asusta, pero ya. Y se tranquiliza cuando le digo, no, pero es que yo le voy a mostrar a usted el video antes de publicarlo para que usted lo mire. ¿Viste? Ah, bueno. Y hasta ahora, casi nunca me dicen que corrija algo estructural, sino es más como, no, no, que mi nombre, no sé qué. Entonces, creo que ese pasado de estar en sitios distintos a los de los demás, a los que yo debería estar, para responder la pregunta, sí me ha favorecido en cuanto que sí da unas habilidades de comunicación que me sirven en esas circunstancias, creo. Pues, Las ranas te llevaron a la interdisciplinaridad y a entender otros lenguajes. Y tú mencionas en una de tus charlas TED eh, que debemos contar nuestras propias historias, que debemos narrar lo nuestro con nuestra propia voz, porque muchas veces cambia mucho quién es el que está contando el cuento y obviamente la perspectiva cambia. ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué es importante? porque es que yo antes pensaba que, de hecho, cuando yo estaba en pregrado, yo veía, y en maestría, de hecho en doctorado también, a veces tenía colegas, estudiantes con uno, que los entrevistaban. Y yo, y yo decía, uy, a mí no me entrevistaron. Eso debe ser que mi investigación es mala, es aburrida. No, es que ellos trabajan con temas sexys. La ballena, el oso en anteojos. En cambio, yo trabajo con ranas. Eso no llama la atención de los periodistas y por eso no me entrevistan. Yo pensaba eso. Luego me di cuenta, cuando empecé a hacer divulgación y conversar con muchos periodistas, preguntar cómo ustedes escogen los temas que aparecen en los medios masivos, por ejemplo. Yo me di cuenta como, yo pensaba que era así, todos los días, 7 a.m. Bueno, consejo editorial, cada uno, bueno, divulgación científica. Usted, Juana, va a leer la revista Science. Usted Nature, usted PNAS, usted no sé qué. Van a escoger lo mejor de este mes y después entre todos escogemos, filtramos y escogemos una cosa para publicar. Yo pensé que era así y no, no es para nada así. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a leer? O sea, ¿quién va a leer Nature? No. Entonces yo decía, pero entonces, ¿cómo se escogen los temas? Lo que la mayoría de veces es, bueno, alguien, esto es antes, ¿no? Alguien en un medio masivo, por ejemplo, CNN, BBC, New York Times, un gran divulgador o periodista científico, no sé, estilo Carl Zimmer. Esos sí van a las fuentes y leen papers y se encuentran alguna cosa que les llama la atención y lo traducen a un lenguaje entendible, lo publican en un medio de estos y después varios medios del mundo empieza a publicar lo mismo, y lo traducen al español. Prueba de eso, ¿se acuerdan cuando salió la primera foto de un agujero negro? Ese, es que ese es un ejercicio de la clase de divulgación que yo dicto. En todo el mundo salió como portada la foto del agujero negro. Todos los periódicos del mundo. ¿Sí? Entonces uno le pregunta a los estudiantes, ¿por qué creen que salió esa foto en todos los periódicos del mundo? Entonces, pues porque era muy importante la noticia, porque fue la noticia más importante de ese día. Yo les preguntaba a ellos, bueno, y porque ¿quién decide que esa es la noticia más importante? Entonces yo les dije, bueno, busquen la fecha de publicación de esos artículos y busquen ese día qué más se encontró. Busquen
Google Academic, con Web of Science. ¿Qué más se publicó importante? Encontrar una lista como de 50 temas, todos fascinantes, en diferentes revistas científicas del mundo. Alguien tuvo que haber decidido que esa fue la noticia que valió la pena. Y yo creo que eso depende de muchos factores. Uno de los intereses particulares de algunos periodistas y divulgadores científicos, cuestiones de azar, ¿qué artículo me cayó a las piernas? O, ojo a esto, que es muy importante, hay investigadores, hay investigadoras que tienen habilidades comunicativas superiores o mayores, o tienen el teléfono, o tienen el email de periodistas, y cuando publican, alá, Juancho, mire, es que acabo de publicar un artículo, yo le paso el comunicado de prensa, yo le explico de qué se trata, usted lo entiende y sale. Y así. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, ¿saben cuántos artículos se publican al año? Es casi imposible que alguien, muchos, 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 pues es casi imposible que alguien venga a buscarlo a uno cuando uno publica algo. Chévere. ¿Cómo te van a encontrar? Con razón, a mí nunca me entrevistaron porque yo nunca activamente busqué a nadie para que me comunicaran lo que yo hice. Yo esperé a que alguien leyera mi artículo y que lo comunicara. Eso nunca iba a pasar, obviamente. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía. Entonces, eh, y se me fue la paloma. ¿Cuál es la pregunta original? Ah, sí. Entonces, pues por eso mismo. Entonces, primero, ¿quién sabe más de la investigación que hizo uno? Uno. Nadie más en el mundo. Solo uno. Dos, nadie, o sea, muy raro que alguien vaya a leer tu artículo porque uno, hay muchas publicaciones al día. Y segundo, son altamente técnicas y especializadas. Entonces, encuentra a una periodista, a un divulgador que vaya a tu artículo, si es que le toca pagar, pague, lea, entienda y divulgue. La probabilidad puede pasar, pero la probabilidad es re baja. Entonces, pues, si uno es el que más sabe, y es muy raro que alguien divulgue lo tuyo, pues entonces lo más lógico es que uno divulgue lo de uno. Claro, entonces ahí entran los problemas. Entonces dicen, listo, pero es que yo no sé divulgar. Y dos, no tengo el tiempo, porque yo soy una persona en la academia, tengo muy poquito tiempo. Entonces la primera se puede solucionar. Eh, Y un ejemplo soy yo nunca había divulgado y ahí empecé a divulgar. Ahí sigo aprendiendo y seguramente si yo veo en 10 años lo que hago hoy me va a dar cringe, como, "Uy", pero eso significa que uno va mejorando con el tiempo. Pero ahí sí, entonces, sí, pero la otra, entonces, si ustedes no divulgan, si uno no divulga, entonces por lo menos uno contacte a alguien para que divulgue por uno. Pero le toca a uno buscar activamente. Entonces, uno va y dice, uy, mi madre, hay un podcast que se llama Science Behind the Glass. Voy a conseguirme el email de Daniel o de Linda y voy a ver si les escribo y les digo que publique algo. Capaz que se hace un podcast con investigación, sería buenísimo. Eso es una cosa que se puede hacer si uno no quiere divulgar, porque pues, hay gente que no le gusta divulgar o no quiere divulgar o cree que divulga mal, pues entonces, pero si les toca es llamar a alguien o a la oficina de comunicaciones de la universidad o sea, hay muchas formas, pero por lo menos asegurarse eso, porque si no, es muy difícil que la investigación salga a la luz. Y eso de que yo también pensaba, no, eso si yo publico una revista científica, gradualmente, lentamente, se va esparciendo en la comunidad científica y esos científicos y científicas van filtrando la información por las grietas y le va llegando gradualmente a la gente por fuera de la academia, a los niños, a los adolescentes, a la gente, a los arquitectos, y entonces mi investigación le va a llegar a todo el mundo. Eso es pura carreta, es lo mismo que es parecido a eso de que dicen como que entre más rico sea alguien, los billonarios, allá estilo Elon Musk, entre más plata le des, más plata le llega al que está abajo, pues sin plata. Eso ya se ha demostrado que no.
No, o sea, como entre más tengo plata, más dono, no. Entre más plata tengo, más grande el yate que compro. Pero creo que es una analogía ahí parecida a la información, creo yo. creo yo. Eso que dices es súper curioso porque no solamente es como que uno tenga que divulgar su propio em, estudio, pero también como ahí viene el siguiente tema, es como cómo lo comunicamos y en el idioma digo yo, el lenguaje que lo comunicamos. Y lo otro es que algo curioso y que tú decías, si uno no lo quiere comunicar porque pues no le gusta ser entrevistado y manda la información, ahí corres el riesgo de que la interpretación de quién está haciendo esto no sea verídica o no sea como al margen o como es el estudio. Sí, Entonces, algo que siempre pasa, algunas veces me preguntaban en uno de los artículos, y entonces, ¿son las arañas más agresivas? Y yo no, pero yo en ningún momento dije que son las más agresivas. Y entonces van a matar a la gente y pueden saltar, y yo no, no, eso no es verdad. Y terminaban. Y yo, pero les quedó claro que no son agresivas, o sea, se defienden. Sí, sí, sí. Y al, y a los siguientes días salía noticia como las más agresivas del mundo. no, eso pasa muy frecuentemente y creo que una de las razones principales es que lastimosamente hoy en los medios masivos, pues del país y del mundo, la especialización, en el periodismo científico, que es una especialización del periodismo, hay muy pocos. Y no los contratan, pues porque no. Y entonces contratan a alguien para dar una noticia científica que da noticias en política, en deportes. Entonces es alguien que no tiene la especialización y va corriendo a dar la nota y si no le pregunta a la persona después si está bien o mal, si no va y la publica de una. Y como la persona también normalmente, pues muchas veces, el académico también empieza a hablar de su proyecto en un lenguaje no entendible para el periodista, pues entonces eso daña esa comunicación y eso ayuda a que también salga lo que llaman el gazapo, como el famosísimo el oso de agua y sale un oso grizzly saliendo del agua y eran del oso de agua del microscópico. Eso pasa, eso pasa todo el tiempo. O el virus de la malaria y todo eso. Entonces, sí, por eso para evitar eso, entonces, una, divulguen ustedes, o dos, llamen a alguien. Y ojalá alguien que tenga un perfil de periodismo científico, que estas personas se aprenden estrategias para que eso no pase. Y sí, y justo como mencionabas, pues hay una decisión detrás de lo que se publica, ¿cierto? Hay alguien que decide que se publica y que no, y eso pues también aplica a la parte de divulgación. Entonces, pues muchas veces tenemos investigaciones o trabajos científicos que tienen un carácter político importante y legislativo importante, por ejemplo, en temas como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, entre muchos otros más, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos presentar la información y las posturas políticas que implican, digamos, de forma lo más fidedigna posible y lo más imparcial posible, entre comillas, pues para que sirva esa información, ¿no? Para mejorar leyes, compromisos, etcétera. Sí, este es un problema muy, muy común. Por ejemplo, en el área de la biología de la conservación, es un área de la biología que depende de la conservación de las especies, desarrolla estrategias, analiza, estudia mecanismos de conservación. Pero en últimas, la conservación de las especies no depende de la academia, no depende de unos investigadores en sus oficinas en las universidades, sino depende de la gente. Son asuntos colectivos. Entonces, ¿de qué sirve sacar esas teorías sin la práctica no se cumple? Entonces, ahí es cuando viene cómo entonces logramos nosotros comunicar estos temas eh, para que tengan un impacto y para que no sean malinterpretados, para que sean recibidos por lo menos. Y ahí es cuando yo pienso que debemos trabajar no solamente las personas en ciencias naturales aisladas, sino yo creo que debemos trabajar en conjunto cada vez más con personas de ciencias sociales, porque estas personas llevan siglos trabajando con seres humanos, cómo son, cómo se comportan, la psicología,
Entonces, por ejemplo, hay temas científicos en donde es más fácil tú decir algo sin que tenga una fricción o sin que haya problemas de recepción o sin que haya como, sí, como que la gente no quiera recibir tu información. Por ejemplo, si yo llego a una universidad, no, ni siquiera, si yo llego a un municipio y yo digo, mire, yo soy experto en cucarachas, llevo 20 años trabajando con cucarachas, he visitado a todo el mundo estudiando cucarachas y les quiero decir que estos pelitos de esta cucaracha que se encuentran aquí son receptores mecánicos para que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y cuando usted va a dar el chancletazo, la cucaracha sale corriendo porque tiene un sensor que le permite detectar el chancletazo antes de que usted la mate. Eso es así. Ese tipo de información es raro que alguien vaya a decir, no. O sea, como que usted sienta que le está atacando como persona. Es raro porque nosotros no tenemos información politizada sobre las cucarachas. Ni hay una visión religiosa que se oponga a esa información, es demasiado específica. Entonces, como que no hay fricción, ¿sí? Ahora, si yo voy a hablar de cambio climático, si yo voy a hablar de ingeniería genética, si yo voy a hablar de, no sé, que la Tierra es redonda, si yo voy a hablar de la teoría de la evolución, o sea, hay temas que ya están, ya por alguna razón la gente tiene, algunas personas tienen una opinión acerca de ese tema, que asocian con otra cosa, ¿sí? Están politizados, están en alguna cosa. Ahí es cuando hay riesgo de que pase la situación de que hay un rechazo absoluto a lo que uno quiere decir. Y ahí es cuando uno se beneficia más de aliarse con gente de ciencias sociales para desarrollar una estrategia para comunicar efectivamente esos temas. Por ejemplo, si yo trabajo con conservación de peces con conservación de tiburones, y quiero trabajar con una comunidad de pescadores que viven de pescar tiburones. Entonces, si yo llego allá, buenas, yo soy tengo un doctorado en no sé qué, y les vengo a decir que está prohibido pescar tiburones porque los tiburones, pues, obviamente va a ser la peor estrategia del mundo, porque va a haber un choque en cuanto a, pues que yo vivo de eso, es que hago, o lo mismo, deforestación. Us- la gente que está talando árboles, que usted no sé qué, pues no va a servir. Eso de hecho se llama eh, el modelo déficit, es un modelo de comunicación que dice que antes se creía por ejemplo, ¿por qué la gente no abraza más los temas científicos? Porque la gente no lo recibe con más como en las sociedades, como la ciencia es un eje fundamental. Entonces pensaba que es porque no había suficiente información sobre temas científicos. Entonces la gente no conocía de los temas científicos y como no conocía sobre ellos, entonces no apoyaba más la ciencia. Pero que si aumentara más información sobre ciencia, pues la gente automáticamente apoyaría más la ciencia. Entonces lo que hacían era, pues divulguemos más sobre ciencia, más medios masivos en internet, no sé qué, no sé qué. Entonces la gente bombardearla, ¿sí? Eso claramente no funciona, no es así. Entonces se demostró que el modelo déficit de información es falso, porque el problema no es principalmente la falta de información. O sea, por ejemplo, la gente no piensa que la Tierra es plana porque no haya escuchado que la Tierra no es plana. La gente ha escuchado muchas veces que la Tierra no es plana, pero aún así piensa que es plana, los terraplanistas. Entonces, no es eso, es otra cosa. Si uno quiere convencer a un terraplanista de que la Tierra no es plana, lo peor que puede hacer uno es ir allá a decir como, oiga, ¿cómo se le ocurre pensar que la Tierra es plana? ¿No ve que esta es la evidencia científica? Porque estas personas seguramente no van a aceptar la evidencia científica, porque sus fuentes, las que confían, no son científicas, son de otro tipo. Entonces, ¿por qué habrían de
de aceptar las fuentes que yo considero importantes. Me recuerda cuando yo hice el doctorado en el estado de Texas, que es bastante conservador, y, y, y recuerdo que una vez, en esas peleas que se quería dictar creacionismo en los colegios, en la clase de biología, en forma de diseño inteligente. Entonces, varios estudiantes de doctorado que estaban, compañeros míos, los más grandes, ¿no? Dijeron, vamos allá al Congreso, estábamos en la capital, vamos allá con todos los libros de biología evolutiva para convencer a los políticos de, miren toda la evidencia que hay de la evolución, para, y que el diseño inteligente no se debería enseñar en esa clase, sino en la de religión o otro tipo de clase, pero en la biología no. Vamos con nuestros libros, entonces llevaba un resto de libros y todos, yo recuerdo ver todos diciendo, "Uy, qué chévere, esos estudiantes van allá a pelear por la evolución, por la biología, cargados con sus libros, con carretillas llenos de libros. Todos decíamos, qué chévere, no sé qué, van a ir a convencer a los políticos. Obviamente fueron allá y ¡pa! Portazo en la cara. Y todos, pero ¿cómo así? No entendemos por qué no quisieron escucharnos y obvio, o ya lo entiendo, obviamente. O sea, ¿usted por qué va a ir a hablar con un político llevándole un libro técnico como prueba de lo que usted tiene la razón? No sirve porque esta persona no acepta ese libro como evidencia de lo que está hablando. Toca usar otra estrategia. Entonces, en resumen, hay diferentes temas en ciencia. Hay unos que son fáciles de comunicar porque genera poca resistencia. eh, Generalmente cuando son bastante específicos y no generan ningún roce o fricción con la vida diaria de las personas, pero hay otros que sí. Y entonces ahí es cuando nos toca buscar estrategias novedosas, distintas y ojalá de la mano con personas que trabajan con seres humanos, ciencias sociales. Las artes también son buenísimas para facilitar la comunicación. Y eso va precisamente a lo que queríamos preguntarte después, que es cómo transmitir ese conocimiento con empatía sin pelearse con los demás, porque, bueno, cuando tú dices cómo evitar sesgos, uno siempre está sesgado, no mentiras. Pues uno tiene sus preferencias y sus creencias, así sea científico o digo yo. Todos tenemos sesgos, todos sesgos, es una cosa cerebral evolutiva en nuestro cerebro. El primer paso es aceptar que uno también tiene sus sesgos. Eh, y pues hay varias estrategias, por ejemplo, si uno, en el caso bueno, queremos hacer biología de la conservación sobre tiburones, de qué con la comunidad de pescadores, qué hago yo, cómo les hablo. Entonces, una recomendación de varias podría ser, ¿por qué no incluyes en tu equipo a alguien de la comunidad? Es como una buena forma para formar vínculos, ganar confianza, y eso no se hace rápido, toca a largo plazo. Entonces, si uno hace investigaciones con comunidades, con gente, una recomendación es no ir una sola vez y nunca más volver, como se hace muchas veces. Ciencia helicóptero. Tú vas, chan, sacas la información, los datos y te vas y te aprovechas porque publicaste, no sé qué, te ascendieron, pero la comunidad no ganó nada. Entonces, una es trabajar con la gente, con las comunidades donde uno está obteniendo la información, eh, incluirlas en los proyectos, eso es buenísimo. Trabajar con los niños y niñas de esas comunidades, hacer divulgación y mantener esa divulgación en el tiempo. eh, Porque si nos ven cercanos, si nos ven como personas, como seres humanos, no como la gente toda rara que es perfecta y todos son genios, pero viven allá en un castillo que nadie puede acceder, pues obviamente eso erosiona la confianza y yo creo que parte de los problemas que hay ahorita en desfinanciación de la ciencia, el hecho de que el Ministerio de Ciencia sea uno de los que tiene menos presupuesto, todo ese tipo de cosas es porque la gente no nos ve cercanos. Y en las universidades yo creo que ya es por ahí, ya estoy viendo que eso está pasando, que se abran y que empiecen a trabajar con la gente, salir, a mostrar para qué sirve toda esa ciencia que se hace en las universidades, que soluciona muchos problemas, pero no se cuentan. Se cuentan en un paper en inglés, pues entonces, ¿quién lo va a leer? ¿Quién sabe? Entonces, sí,
Con eso digo, hay muchas estrategias, entre ellas es trabajar con la gente, incluirlas en las investigaciones. Ciencia participativa, que la misma gente haga los monitoreos, em, que mejore su calidad de vida. Entonces, en vez de decir, vamos a instalarle unas celdas fotovoltaicas a la comunidad tal para que tengan energía solar, ponerlas e irse, más bien decir, listo, vamos a instalar las celdas, pero les vamos a enseñar cómo arreglarlas si se dañan, cómo hacer, cómo reemplazarlas, para que ellos no dependan de alguien más, sino que ellas o sea, como ellas solitas se apropian del conocimiento. Eso se llama apropiación social del conocimiento, que esa es una de las formas. Sí, y justo para allá íbamos, pues, con el siguiente tema Sí. también, que es un poco la parte de, pues, de algunas dinámicas que hay en la academia que ya mencionabas, ¿no? Que está muy ensimismada. Entonces tenemos congresos, simposios, reuniones de temas muy específicos, muy especializados, pero realmente, pues, de eso muy poco se traduce o en avances de la ciencia o en avances reales o en cosas prácticas, ¿no? Para el uso general de la sociedad. Entonces queríamos ver como qué hace, digamos, memorable a este tipo de interacciones. Ya nos mencionabas algunas cosas, ¿no? El hecho de involucrar más a la gente en cosas como reparar cosas tecnológicas o cosas de ese nivel. O sea, de cómo lograr que esos eventos científicos que históricamente han sido cerrados tengan un efecto mayor en la sociedad, ¿sí? Sí, eso a mí me parece eso clave. Yo, pues en todos los congresos que fui en mi vida académica eran cerrados. O sea, uno llega, básicamente es como, bueno, próximo congreso va a ser en la ciudad de tal, y todo el mundo, ahora, bueno, no sé qué. Entonces llegaba uno al congreso, se inscribía, tocaba pagar una gran cantidad de dinero, se inscribía uno, y generalmente era en una universidad, un centro de convenciones, en un hotel, no sé qué, y es cerrado. Entonces uno está allá con un poco de colegas, y lo característico de esas reuniones es que salen unos temas increíbles, y uno aprende tantas cosas de lo que están haciendo las personas, pero generalmente esa información no salía, así quedaba ahí, se acaba el congreso y ¡puf! Se esfumó. Entonces la gente que estuvo allí rodeando ese congreso siéndolos, no les llega nada. Entonces estoy viendo que eso ya está cambiando. Entonces, por ejemplo, eh, que haya un día en que se permita la entrada a la gente, que haya actividades que salgan del congreso y se pueden hacer en bares, en cafeterías de la ciudad donde se está haciendo el congreso. Eso ya he visto que se está haciendo aquí en Colombia en varios. Me recuerdo un congreso en Cali, creo que fue en Cali, que se hizo un café ciencia afuera. Ahorita el de petología en Barranquilla, perdón, Santa Marta también se hizo un café ciencia por fuera. Em, ya, por ejemplo, ya he visto que en varios congresos se comparten los pósters de los estudiantes, que son un resto, como 200 pósters, con videos de 1 minuto en redes sociales. Entonces, esos temas ya empiezan a llegar a la gente que no fue al congreso. Eso me parece maravilloso, porque si no se saca, seguimos ahí encerrados y esa información no. Otra cosa que se puede hacer es invitar periodistas a esos congresos, eh, hacer ruedas de prensa. Cuando me hizo una rueda de prensa en un congreso donde usted invite a varios periodistas de varios medios y están los expertos del congreso, las expertas, y les dicen, bueno, vamos a hablarles de los principales hallazgos de este congreso y la importancia para este país. No, pues los medios se desnucan por ir a ver eso, pero no pasa. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que hay muchas herramientas y yo creo que la mejor forma es lo que a uno se le ocurra. O sea, porque claro, uno, como esos son temas nuevos, uno siempre está buscando qué se ha hecho antes. Eso no se ha hecho antes. No, eso no se puede hacer porque no se ha hecho antes. Yo creo que es al revés. Si no se ha hecho, hay que hacerlo. No que hagamos un evento en la carnicería. Eso nunca se ha hecho. Hagámoslo. Eh, porque pues todo está por hacer. Ese tipo de ideas es lo que toca hacer. O sea, charlas en el Transmilenio, la Transmiclase, charlas en los parques, charlas en las panaderías, ese tipo de cosas. Sí, Sí, algo que mencionabas que es muy chévere es el arte.
Pienso que eso es como una fuerza súper poderosa, digo yo, de transmitir como la ciencia a través de historias y a través del arte y cosas. Nosotros somos animales muy visuales también y como experimentar con otros conceptos de arte o que les pueda llegar a las personas. Eso se me parece maravilloso. Yo creo que las formas más efectivas de comunicar ciencia es el arte. Y me consta, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar afortunadamente con Paula Ríos y Turoxito estos últimos 2 años, haciendo música para niños con alto contenido divulgativo, biodiversidad, y es increíble el poder que tiene la música para enseñar. Em, pues yo he sido profesor universitario de bastantes años y no logro ese nivel de entendimiento y memorización de lo que se dice en una clase a universitarios como si la logran los niños en un concierto con canciones sobre, no sé, la fisiología de los tiburones, por ejemplo. Entonces, como, es increíble. La literatura también, la literatura infantil es una herramienta poderosísima para, para divulgar en las ilustraciones. Em, Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también son muy satisfactorias porque uno de académico está acostumbrado, como que a veces uno dice, no, pues mi vida va a ser dictar clase a unos jóvenes y ellos se van graduando y se van yendo y mi vida va a ser como ad infinitum, o sea, siempre nuevas caras y se van graduando y ya, y cuando yo me jubile, ¿qué voy a hacer? Cuando ya no tenga el trabajo y ya no pueda dar clase, ¿qué voy a hacer? ¿Será que entro en depresión? ¿Me pongo en un hobby? Porque ya no va a poder dictar clase. Pero lo que sí da la divulgación es algo que tú puedes seguir haciendo toda la vida. Tú puedes hacer videos, tú puedes hacer libros, tú puedes escribir, dibujar, hacer música toda la vida y siempre vas a afectar a alguien, siempre vas a llegarle a una nueva persona. Eh, y eso es muy satisfactorio. Entonces, eso desde ese punto de vista también me parece eh, muy bueno empezar a hacer divulgación porque es una cosa que te va a acompañar dependiendo de las habilidades que uno tenga, que uno quiera cultivar. Sí, entonces completamente de acuerdo, Linda, que el arte, yo he descubierto que es de las mejores herramientas para divulgar. Y, y queremos saber cómo haces con tu familia, cómo involucras a tu familia en la divulgación científica y en la ciencia. No sé si tu esposa o tus hijos o no sé, cómo involucras al tío o a la tía. Sí, pues mi hermana ha participado activamente, ella fue la que diseñó su Merced eh, y me ayuda constantemente en cosas de diseño, es diseñadora, entonces eh, mi hermana ha participado fuertemente en la legislación. Mi otra hermana, mis dos hermanas viven en Alemania, Carolina y Marcela. Marcela también hemos hecho cosas muy bonitas con música, eh, divulgación con música y tener con la biología de las semillas y cosas de esas. Me parece que ha sido muy bonito trabajar con ellas porque, porque es algo que no, o sea, no lo habíamos hecho antes. Y ahora cada uno es distinto, cada uno en una carrera distinta, pero me gusta que nos unan esos temas, como la divulgación, como los libros y muchas ideas para hacer cosas próximamente. Mi pareja ahora también, eh, pues con ella haciendo música todo el tiempo, eh, co- buscando ideas para hacer cosas distintas. Y tenemos ideas y proyectos, entonces es muy bonito eso. Y invitar también a la familia, mis papás, una tía que también quiero mucho, siempre van a los eventos divulgativos, están allá, o sea, les gusta estar. Pues también como que están, pero también como que apoyan, también dan consejos. Yo a veces les pregunto como, bueno, ¿esto se entiende? Quiero hacer este tema, ¿les parece interesante? Como que ese tipo de cosas también son pues bonitas de hacer con la familia, porque son gente, personas con las que uno está cercana. Yo a veces le digo a mis estudiantes que a veces uno desaprovecha las reuniones familiares. Yo les digo que una forma de empezar a divulgar es con la familia. Entonces yo les digo, bueno, una cosa que ustedes pueden hacer en la próxima reunión que tengan con su familia es
lleven un televisor, entonces digan, llamen a toda la familia, hey, familia, venga, sentémonos todos aquí. Les voy a mostrar un video que grabé en mi última salida de campo a la universidad y les voy a contar de una vez por todas qué es lo que hacemos los biólogos, qué locuras hacemos en una salida de campo. Y si ustedes les cuentan a su familia y les muestran fotos y le ponen música a las fotos y le muestran videos, les apuesto que su familia los va a ver de una manera diferente, porque ustedes están haciendo algo que nunca habían hecho. Y para lograr hacer eso, usted necesita varias habilidades que va a ir cultivando, hablar en público, incluso con la familia, no puede ser intimidante hablar así, pero hablar en público, organizar eventos, logística, edición de video, fotos, bueno, hay un resto de cosas que algo que puede ser tan simple como eso, te va dando habilidades que si sigues haciéndolo vas cultivando, cultivando y después sin darte cuenta te das cuenta que eres una persona muy buena haciendo entrevistas. Y eso que dices que la familia, ellos también son unos críticos bien honestos, ¿no? Porque dicen, ¿y eso que se estudia para qué sirve? Y eso como para qué. Usted que es biólogo, venga, me ayuda a correr esas matas. Carlos, y para terminar, una anécdota. Una vez, pues esta no era divulgativa, pero pues tiene que ver cuando yo terminé el doctorado me fui a buscar una oportunidad en postdoc ahí en Alemania, aprovechando que mis hermanas estaban allá. Y tenía que ir a un lugar que se llama Braunschweig, pueblito, que queda más o menos lejos de donde viven mis hermanos. Entonces yo cogí el tren solo, pues sin saber alemán. Cogí el tren y me tenía que bajar en Braunschweig. Pero cuando llegué a Braunschweig, el tren no paró en una estación, sino paró como en un pasto ahí, donde había pasto. Y yo, no, pues esta no es la estación. Mejor me espero y que llegue a la estación. Cuando arranca de nuevo y no para, sigue hasta el próximo, en la porra, pues otro pueblo. Y yo me bajo, y eso era invierno, un frío mil tenaz. Me bajo y había un pueblito, era un pueblito chico. Y yo, ¿qué es esto? Y veo que el tren, entonces yo dije, no, pues tengo que devolver. Me iba a devolver y cuando veo que solo hay un riel, el tren, o sea, no hay dos, o sea, no hay uno para allá y otro para allá, sino solo iba para allá. Yo era como me devuelvo, todos los trenes van para allá. Entonces no había nadie para quien preguntarle. Entonces fui caminando por el pueblo con ese frío, no encontré a nadie. Después encontré a alguien, pero pues esa persona de edad que no hablaba ni jota ni inglés ni español, obviamente. Entonces yo dije, voy a morir congelado en este pueblo. Fue una buena vida. Entonces me devolví después de como de 2 horas, estaba dando vueltas ahí a la estación a ver si había alguien y veo a una señora sentada, sí. Y yo le digo, así como señas, como, mi Braunschweig. Dice, Braunschweig, yo, sí, sí, sí. Y dice, espere acá, yo, pero ¿dónde? Si aquí solo hay cuando, pum, en la misma riel se devuelve otro tren que había por allá. O sea, era el mismo riel. O sea, iban hasta el final y se devolvían por el mismo. Yo como, no, perdí 2 horas aquí solito. Claro, pues lo cogí, llegué allá a la reunión, tardísimo, me regañaron, claro, allá en Alemania. Está bueno. Gracias, Carlos. Es un placer. Gracias para aceptar esta invitación. Hoy nos quedamos con una idea simple pero poderosa. La ciencia no solo vive en los laboratorios, también vive en las conversaciones, en un café, en una escuela, en una sala de la casa, en una canción y en cada pregunta que alguien se atreve a hacer. La voz de Carlos Guarnizo nos recuerda que divulgar ciencia no se trata de ganar discusiones, sino de recuperar la confianza y hablar de biodiversidad no es recitar datos, sino entender que estamos conectados con el territorio y con la vida que lo sostiene. Recuerden que Science Behind the Glass ahora vive en una plataforma que conecta el podcast con todos los principales servicios de streaming vía RSS o RSS. Solo tienen que hacer clic en el enlace de la descripción para encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, YouTube y en cualquier plataforma donde les guste escuchar. Recuerden que Science Behind the Glass es un podcast independiente, creado y conducido por mí, Linda Hernández Durán y Daniel Guerra, con el apoyo invaluable de nuestro director técnico Rafael Giordano y la música original de nuestro querido amigo y colega Bernardo Águila. Síganos en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y TikTok. Visiten nuestra página web para más historias, actualizaciones y recursos.
No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus amistades, comunidades y conocidos. Amplifiquemos juntos estas narrativas esenciales. Y si este episodio los inspiró, consideren apoyarnos con una contribución vía PayPal. Solo hagan clic en el botón Apóyenos en nuestra página web. Su apoyo nos ayuda a crecer y nos permite seguir iluminando el lado humano de la ciencia. Hasta la próxima.